Bien, ¿qué tal? Ahora y en la hora, hoy viernes, un poquito más relajado, ¿no? Más sport, pero no por ello vamos a dejar de tocar temas importantes. Sí, es cierto, vamos a dejar de lado, si se quiere, el tema de José Gerí, el tema del lobby chino, aunque la próxima semana vamos a seguir con eso. Hay mucha gente que me dice, pero ¿por qué seguir ya? Hay que dejarlo. No, señores. No se puede dejar un tema que finalmente es fundamental y que además es sintomático del tema de la corrupción. No se trata de José Gerí en particular, se trata del vínculo de la corrupción, sobre todo en la obra con el Estado, vinculado a políticos. Y eso va a venir mucho peor el 2026. Y si ahora, por ese discursete, ¿no?, del caos, nos ponemos tibios y no tocamos ese tema, ya el 2026, ¿qué papel va a cumplir la prensa respecto de seguramente toda la corrupción que va a empezar a saltar? Pero bueno, eso vamos a retomarlo la próxima semana. Si hay otro tema, ¿ok?, que para mí es súper importante, no es política directamente, pero siempre está vinculado a la política, es el fútbol. Vimos, y además José Gerí incluido, nuevamente José Gerí, vimos cómo se hizo un lobby, ¿no?, para ayudar al Club Universitario de Deportes en el tema de la deuda. Un lobby que finalmente nunca se debió hacer, vinculado con el tema de la SUNAT. Una ley con nombre propio, ¿ok? Solamente, digamos, hago esa aclaración para ver el vínculo que tiene justamente el fútbol, ¿no?, de las cosas importantes, no, de las menos importantes, la más importante, ¿verdad? Como decía, creo, Jorge Valdano, ¿ok? Y la política, íntimamente vinculada, ¿sí o no? Si no, vean ahora el vínculo de Infantino con Donald Trump, porque se va a llevar a cabo el Mundial en los Estados Unidos. Pero bueno, el tema es lo que ha ocurrido en Uruguay, durante la concentración pretemporada de Alianza Lima, que viajó a ese país. La denuncia, creo, todos los televidentes de este programa la conocen. Una ciudadana argentina que denuncia violación a 3 jugadores del fútbol de Alianza Lima, Sergio Peña, Carlos Zambrano y Miguel Trauco, que han sido separados momentáneamente por el club Alianza Lima. La, digamos, denunciante, supuesta víctima, porque siempre, no, más allá de que la norma manda creerle a priori a la denunciante, eso no quita también que se tenga que respetar, si se quiere, la presunción de inocencia y claramente empujar las investigaciones. La denunciante volvió a Buenos Aires y ahí hizo la denuncia. Y ahora, claro, se genera una gran pregunta. ¿Cuál es la justicia que tendrá justamente que llevar a cabo la investigación y finalmente definir una posible culpabilidad o inocencia? ¿Es la justicia uruguaya? ¿Es la justicia argentina? ¿Qué papel jugará la justicia peruana también? Para empezar a conversar de este tema, Jorge Barrera, abogado penalista y, ojo, expresidente de uno de los clubes más importantes de Sudamérica y obviamente de Uruguay también, el club Peñarol, se va a enlazar con nosotros desde Uruguay en breve, ya lo tenemos, le damos la bienvenida. Pero antes, si me permite, el señor Barrera, a quien saludamos, vamos a presentar una pequeña nota, justamente que resume un poco lo que se sabe hasta el día de hoy, desde ayer por la mañana en que se conoció la noticia por medios argentinos. Vamos con la nota entonces. Los futbolistas Carlos Zambrano, Sergio Peña y Miguel Trauco están en el ojo de la tormenta tras ser denunciados por abuso sexual por una joven de nacionalidad argentina. La denunciante se presentó ante autoridades judiciales argentinas y brindó más detalles ante una periodista de ese país. De acuerdo con la denuncia, los hechos ocurrieron tras una cena en un hotel de Montevideo, Uruguay, donde coincidieron con los futbolistas. El cuadro victoriano emitió un comunicado anunciando la separación indefinida de los 3 jugadores y el inicio de un proceso disciplinario interno. Una versión que contrasta con el testimonio de la denunciante, que afirma que los hechos no fueron consentidos. Al momento, solo hay comunicados por parte de los futbolistas, mientras que la justicia argentina estaría evaluando renunciar a la causa, porque los hechos sucedieron en Uruguay. A ver, viva la experiencia danza, descubra sabores que despiertan sus sentidos, música envolvente en vivo y un show premium para mostrarle lo más fascinante del Perú. Déjese sorprender por una noche única en el país. Adquiera ya sus entradas a través de Join Us Danza, Danzas y Sabores del Perú. Ahora sí,
Le damos la bienvenida nuevamente Jorge Barrera, abogado penalista y expresidente del Club de Fútbol Uruguayo Peñarol. Muy buenas noches, Jorge Barrera. Muchas gracias. ¿Qué tal, Cristian? ¿Cómo le va? Muy bien. Sumamos también aquí en Lima, en los estudios, al doctor César Nakazaki, abogado penalista también. Señor Barrera, por favor, ¿qué es lo que se conoce, gracias César, qué es lo que se conoce hasta ahora en Uruguay? Y si es que, de alguna manera, no sé, prensa o la propia justicia ha empezado, digamos, de motu propio algún tipo de investigación, más allá de que la denuncia se haya hecho en la Argentina. No, se conoce lo mismo que en el tape ha resumido claramente estos 3 minutos de cuál es la situación. No ha habido más que noticias de prensa, dado que, en definitiva, quienes podrían tener relación directa o indirecta, salvo los empleados del hotel, son en el caso una ciudadana argentina y en otro caso ciudadanos que viven en el Perú, con lo cual sí, obviamente, todo tema futbolístico, además, tiene una repercusión mediática importante. Uruguay es un país muy futbolero. Correcto. Y cuando además de eso, los temas que hacen al derecho penal, como dice el maestro Jesús Silva Sánchez, son temas que dejaron de estar en el ámbito de la academia para estar en el ámbito de la reunión familiar, del café, del encuentro social. En definitiva, se comenta, se habla, pero hasta que las actuaciones no estén radicadas en el país, no ha sido un tema central en el Uruguay de hoy, ¿no? Correcto. Jorge, y ahora, digamos, ¿cómo se va a apelar al principio de territorialidad, teniendo en cuenta que justamente el delito se habría cometido en Uruguay? Dada tu experiencia, ¿tú crees que va a ser indefectible que la justicia argentina traslade este caso a la justicia uruguaya o no necesariamente? A ver, mis comentarios sobre este tema son, primero, absolutamente abstractos, porque no conozco más que las versiones de prensa que tú acabas de resumir en el tape. Por lo tanto, son, primero, generales y, segundo, con lo que eso puede suponer de inexactitudes en cuanto a trámites que ya se podrían estar haciendo, porque en este caso es un análisis teórico que no forma parte ni de la querella, ni de la denunciante, ni de la defensa de nadie, porque no se han conectado en ninguna parte conmigo, así que puede tener de pronto esa deficiencia de la generalidad y no conocimiento del expediente. Lo que no me cabe duda es que se aplica el artículo 9 del Código Penal uruguayo, donde se establece que todos los delitos que se cometen en el territorio del país van a ser castigados por la ley uruguaya. Sean los autores nacionales, extranjeros, no hay diferencia. ¿Por qué? En primer lugar, porque la Constitución establece la igualdad ante la ley, el principio de igualdad, y porque además el artículo 4 de nuestra Constitución, cuando habla de la soberanía uruguaya, bueno, está estableciendo de que, en definitiva, es el Poder Judicial uruguayo que debe, así como la contracara sería que los delitos de uruguayos cometidos en el extranjero deben sustraerse a la justicia uruguaya. De la misma forma, la contracara es que el principio de territorialidad, los delitos cometidos aquí, sea por quien sea los autores, deben ser juzgados según la ley uruguaya y en tribunal uruguayo. Correcto. Teniendo en cuenta entonces, Jorge, el artículo 9 y el artículo 4 que has citado, ¿sería menester de un juez uruguayo o un fiscal, no lo sé, tú me lo dirás, digamos, iniciar ellos un proceso y pedir a la justicia argentina, oigan, mándenme todo que por el principio de territorialidad es aquí, en Uruguay, donde este caso se debe investigar y finalmente decidir si hay culpables o no? Bueno, no, porque en realidad también, en primer lugar, la primera pregunta es, hasta noviembre del 2017 sería un juez, porque tenemos un sistema procesal inquisitivo que el juez dirigía las actuaciones. Okay. Desde noviembre del 2017 la Fiscalía, porque tenemos un proceso, digamos, acusatorio adversarial, por lo tanto quien lleva adelante es la Fiscalía. Pero también tenemos que tener presente lo que puede ser, digamos, el non bis in idem, que significa que no se puede juzgar dos veces y tener dos jurisdicciones por los mismos hechos. Por lo tanto, si Argentina todavía no ha declarado su incompetencia, comenzar a hacer una investigación acá, lo que generaría es también una contienda de competencias. Así que me parece que lo sensato en este caso sería, bueno, primero esperar la definición argentina, salvo que, como lo establece
el estatuto de la víctima en el Código Procesal Penal uruguayo, sea la víctima quien venga a realizar la instancia en Uruguay, desistiendo de la acción en Argentina o comunicando a las autoridades argentinas que ha instado, según el artículo 9 del Código Penal uruguayo, en jurisdicción de nuestro país. Es decir, acá la víctima hoy, si bien no tiene todas las potestades que tiene un querellante en Argentina, sí tiene un rol activo, sí puede presentar evidencia, es oída durante todo el proceso, puede participar de las instancias, puede a su vez coadyuvar con la Fiscalía en todo el proceso, con lo cual pueden ser esos dos caminos, o bien que envíe la justicia argentina, o bien que la víctima inste acá en Uruguay comunicando esa situación en Argentina, porque no pueden existir en dos países investigaciones sobre el mismo hecho, ¿no? Correcto. ¿Quién definiría esa contienda de competencia? Bueno, en definitiva, por lo que he leído, y vuelvo a repetir, Argentina estaría por declararse incompetente, por lo que de esa forma o bien podría mandar de oficio las actuaciones al Uruguay, o bien la propia víctima, como decía, puede realizar la instancia en nuestro país. Son dos escenarios posibles que, bueno, eso solo el paso del tiempo o la actividad de la víctima podrán determinar cuáles de esas instancias van a llevar adelante. Claro, ahora uno entendería, Jorge, no sé si es que tú compartes mi punto de vista, que, claro, quizá también fue la celeridad en el cual después del hecho denunciado había ya un vuelo establecido para que la supuesta víctima regrese, pero también podría ser porque ella se sentía quizá más segura, con mayor confianza en la Argentina. Eso variaría si es que la justicia argentina se declara incompetente, ¿verdad? Mira, creo que tu primera intervención, que la venía escuchando, creo que es exacto el punto medio en el cual yo me paro en este tipo de situaciones. En primer lugar, hay que tener mucha empatía con las víctimas, sin lugar a duda, pero también tener presente las garantías individuales, porque aquí es necesario tener presente el rol y la situación de la víctima, con la cual hay que tener empatía, que el ser humano reacciona distinto y de diferente forma según una cantidad de factores que no lo hacen mejor o peor. Entonces, opinar sobre qué debería hacer alguien en esas circunstancias no es adecuado. Pero también, por el otro lado, deben respetarse las garantías del debido proceso, porque más allá de la empatía personal que uno pueda tener o la empatía con quien está siempre viviendo una situación de sufrimiento, eso no implica que se tengan que rebajar ni las garantías individuales, actos internacionales, ni la presunción de inocencia. Correcto. Es decir, que creo que se deben conjugar adecuadamente las dos hipótesis. Por un lado, tener un juicio justo, y por otro lado, previamente, para que llegue un juicio justo, hay que realizar una investigación administrativa para ver si hay elementos objetivos necesarios para una imputación, que en este caso sería formalización de la investigación, o no. Y eso con todas las garantías, porque eso le da transparencia al sistema, le da tranquilidad a la sociedad y, por supuesto, a la víctima y a los imputados, que son los primeros interesados en este tema, mucho más, ¿no? Jorge Barrera, te agradezco mucho, pero con esta quiero terminar y aquí apelo un poco a tu condición de abogado, pero también de dirigente de fútbol del Club Peñarol. La decisión de Alianza Lima de, digamos, separar momentáneamente a los jugadores por un tema que quizá también podría conllevar el tema de la disciplina, de por ahí la falta de responsabilidad de haber muy independiente de lo que decida la justicia, y si es que declare culpable o inocente, ¿tú coincidirías que lo que le compete al club, y ahí apelo a tu experiencia, es desvincular a los jugadores por la falta disciplinaria, más allá de la responsabilidad penal que se decidirá más adelante si es que se formaliza la investigación, como decías? Mira, en primer lugar, fui 12 años dirigente del club más glorioso de América, que es Peñarol, y 3 años presidente, con lo cual te diría que así como puede haber una contienda de competencias y una excusa, acá me voy a excusar de la respuesta, porque en definitiva no me corresponde a mí opinar sobre situaciones y reglamentos internos de cada club que desconozco. Tengo muchísimos amigos en Alianza Lima,
Bueno, Pablo Bengochea ha sido, Sí. en mi casa ahora en Punta del Este, donde estoy, Ah. se llama El 10 por Pablo Javier Bengochea. Jorge Fossati, la verdad que para mí es un referente de lo que significó el segundo quinquenio de Peñarol. Así que tengo amigos en las dos instituciones. Tengo un respeto muy grande por Pablo, tengo un respeto muy grande por Jorge Fossati y tantos uruguayos que han... y ni que hablar con el inefable Juan Joya Cordero, que nos dio tanta gloria. Así que te pido disculpas, pero prefiero en esta abstenerme yo de una opinión sobre qué debe hacer un dirigente en cada club, que no conozco su reglamento. Jorge Barrera, estás excusado de esa respuesta. Te agradezco mucho. Muchas gracias. Te agradezco mucho, te mando un abrazo, encantado. Muchas gracias. Un abrazo para todos, hasta luego. Gracias. Jorge Barrera, entonces. Doctor Nakazaki, gracias por estar aquí. Sabe de fútbol, pero vi que no le gustó un comentario que hizo. ¿Pero qué? ¿O vas a decir que Universitario es más campeón que...? Por favor. No me... ok, ¿te parecía que hay otros clubes que son...? Independiente quiere ser rey de copas, Okay. no, obviamente. Ok, bueno, pero es una frase de dirigente. Pero sí me parece que recuerde que el mejor puntero que ha habido en el Peñarol ha sido Juan Joya. Te hago esa pregunta para luego entrar al tema penal, pero desde tu punto de vista, eres también muy futbolero. ¿Te parece que compete desvincular al equipo? Y yo sé que tú eres penalista, pero desde el punto de vista del derecho laboral, digamos, ¿estaría en su derecho Alianza Lima de hacerlo más allá de la responsabilidad penal o no? Si existe la regla que prohíbe que durante la concentración los jugadores ingresen con mujeres y alcohol, estando desarrollando una actividad deportiva, si existe la regla, su violación implica la suspensión. Y si no existiera y Pablo Guede, el nuevo entrenador, no sé si es Pablo, no sé si me equivoco, pero si es que decidiese finalmente, no los quiero más, digamos. Creo que en ese caso él podría decidir no contar con ellos, pero ya el tema contractual tendría que ser resuelto por la directiva, porque tengo entendido que él vino con una bandera de disciplina. Sí. Que incluso habló con el León Zambrano, que me da mucha pena, caramba, un man tan capaz que termine así. Bueno, si es que corresponde, dice que habló con él para que es una de las personas de los jugadores para que le garantice disciplina, y él le garantizó disciplina. ¿Cómo ves este caso? Ahora te pregunto a ti respecto de lo que decía. Veía que efectivamente no coincidías con alguno de los puntos. ¿Qué crees que va a pasar con la justicia argentina? ¿Qué deberían hacer los jugadores actualmente? Sé que uno por lo menos ya tiene un abogado, los otros no lo sé, pero si es que finalmente deberían nombrar abogados y ellos, me imagino que tendrían que primero pedir la información de la denuncia a la Argentina. ¿Es factible eso? Sí, por supuesto. Pero ahí lo que tú primero preguntabas, ¿la ley aplicable? Como principio 1, es la ley vigente en el lugar donde se ha cometido el delito. Antes se llamaba territorialidad, ahora es espacialidad, porque es espacio marítimo, aéreo, no solo terrestre, ¿no? Entonces, la ley uruguaya es la primera que se puede aplicar y de acuerdo al Código Uruguayo, los fiscales de oficio, no que vaya la víctima y denuncia, los fiscales de oficio pueden abrir una investigación, deben abrir, porque no es posibilidad, deben abrir una investigación por delito sexual. ¿Los fiscales de oficio de qué país, perdón? Uruguay. Ok. O sea, el primer lugar donde debería ya existir una investigación penal, preliminar, por cierto, es en Uruguay. Y para eso no se requiere que la víctima denuncie. Basta que el fiscal se haya enterado por televisión que se habría cometido un delito. La nota criminal. Nada más la noticia criminal, perfecto. Noticia criminal. Uruguay la primera opción. La segunda opción la tiene el Perú, porque existe el principio de la nacionalidad que dice, la patria es una madre y busca y persigue a sus hijos por todo el mundo para castigarlos si cometen un delito en el extranjero, nacionalidad activa, o si el peruano es una víctima en el extranjero, nacionalidad pasiva. Bueno, pero entonces Argentina también podría plantear eso. Ya, pero Argentina, he revisado, tiene solamente a medias, mientras que nosotros tenemos el principio de la nacionalidad completo. Peruano delincuente o peruano víctima, nosotros podemos procesar. En Argentina solo argentino delincuente. Me estás diciendo entonces que finalmente, si es que habría una contienda de competencia, Uruguay tendría la primera opción, luego Perú y luego Argentina. Argentina no tiene opción. Okay. La opción la tiene Uruguay y Perú.
Déjame entonces sumar a nuestra conversación al doctor Javier Baños. Él es catedrático de Derecho Penal, ex fiscal en lo criminal y correccional, a quien le damos la bienvenida y le agradecemos por estar conectados con nosotros. Doctor Baños, muy buenas noches. Muy buenas noches, saludos ahí al colega César, los estaba escuchando muy atentamente. Un cariño a toda tu audiencia y a todo este equipo de producción. Gracias. Doctor, lo primero, ¿no? Lo que planteaba por ahí el doctor Nakazaki. ¿Cree usted que, digamos, en temas de competencia hay una prioridad para Uruguay, no así la Argentina por encima del Perú? ¿Usted escuchó eso? ¿Qué le pareció? Yo lo acabo de escuchar muy atentamente a los dos colegas. Realmente no me parece que existe una base legal sólida para que ningún juez argentino pueda estar investigando este tipo de delitos. El Código Penal argentino es súper claro en este sentido. La ley argentina se aplica para delitos cometidos o bien en Argentina o cuyos efectos tengan que terminar produciéndose en el país. Obviamente también en los lugares que están sometidos a su jurisdicción, como podría ser el caso de una embajada. Pero únicamente se puede investigar delitos cometidos en el extranjero si los imputados, como bien decía el doctor, son argentinos, pero cuando son empleados o autoridades argentinas y cometen un delito en el desempeño de sus funciones. Es decir, nosotros... Para Argentina el ABC del derecho procesal, de la regla, es el principio, como bien decía el colega, que aquí llamamos de territorialidad de las leyes. Con lo cual, sacando excepciones que son muy puntuales, como podría ser la investigación de un delito de lesa humanidad, si no se investiga en el lugar de origen, o delitos transnacionales que están taxativamente previstos en la legislación penal, no hay ningún motivo para que, si el delito es de competencia ordinaria, como es este caso, la jurisdicción argentina tome cartas en el asunto y comience una investigación penal preparatoria. La verdad que es un disparate. Además, fíjense esto, está investigando un juzgado nacional, ni siquiera un juzgado con competencia federal. Un juzgado nacional que tiene competencia en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, de Capital Federal. Podría haber investigado un fiscal, un juez de cualquier provincia argentina. O sea, es una locura. ¿Por qué un juez de la Ciudad de Buenos Aires y no un juez de Catamarca, o un juez de Salta, o un juez de la provincia de Entre Ríos? Es decir, hace agua por todas partes la competencia de la jurisdicción nacional. Es cierto que la Argentina ha adherido, sobre todo a partir de 1994, con la reforma constitucional, a diversos tratados e instrumentos internacionales que insisten en la protección de los derechos de la mujer. Tenemos la ley 26485, estamos adheridos a la Convención CEDAW, a la Convención Belén do Pará, que implican un deber reforzado de investigar este tipo de delitos, pero nunca por afuera de la jurisdicción. La jurisdicción criminal, en principio, es improrrogable y hay una cuestión de orden público, hay un principio elemental. El colega que está ahí en el piso no me va a dejar mentir, que conjuntamente con el derecho a la defensa, el debido proceso legal constitucional, es la garantía del juez natural. Están sacando a esos jugadores de los jueces naturales de la causa, que bien, como decía el doctor, o puede ser el juez de Uruguay o eventualmente y en forma subsidiaria un juez de nacionalidad peruana, pero jamás un juez argentino, con lo cual Correcto. Yo realmente no comprendo qué es lo que está haciendo la justicia argentina, más allá de las diligencias incipientes, ¿no? A partir de cualquier denuncia, un delito de acción pública, que no creo que pueda ir mucho más allá de esto, y ni siquiera se puede hablar de una cuestión de competencia, porque realmente no tiene jurisdicción argentina para investigar un delito producido en Uruguay. Clarísimo, entonces. La justicia, ese juez debería finalmente declararse incompetente y trasladarle finalmente la investigación a la justicia uruguaya. Ahora, ¿qué se haría con todo lo avanzado, doctor Baños? Es decir, entiendo que justamente han habido exámenes físicos, entiendo que ha pasado por una cámara Gesell, todo eso simplemente se traslada a la justicia uruguaya. Y mi otra pregunta que viene junto con eso es respecto de la víctima. Yo entendería que la víctima ha denunciado en la Argentina por un tema de sentirse más en confianza, estar con su familia. Podríamos llegar a un caso en el cual ni la denunciante, ni los denunciados van a estar en el país en donde se lleva a cabo la investigación y un eventual juicio.
Mirá, Cristian, a ver, yo creo que es obligación de la Fiscalía o del juzgado recibir una denuncia frente a cualquier delito de acción pública, ¿no? Hay que iniciar una investigación. Ahora, no se trata de una cuestión de competencia. En todo caso, en el procedimiento penal generalmente rige el principio de libertad probatoria, con lo cual cualquier juez de nacionalidad uruguaya que sepa que se iniciaron actuaciones en una jurisdicción extraña, como podría ser la República Argentina, en base a diversos protocolos y convenios multilaterales de cooperación internacional, podría solicitar las actuaciones incipientes que se han realizado en la República Argentina. Es decir, todo ese material podría servir de prueba, de base para una eventual investigación en la República de Uruguay. Ahora, más allá de eso, insisto, existen protocolos como el protocolo de San Luis, el Tratado de Asistencia Penal, el Tratado Bilateral de extradición con Uruguay. Pero y además Argentina, tanto Argentina como Perú como Uruguay son parte de la Convención de Naciones Unidas contra la Delincuencia Organizada, pero esto no estamos hablando de un delito de competencia transnacional. Correcto. No estamos hablando de un delito especial de lesa humanidad, sino que estamos hablando de un delito de competencia ordinaria, con lo cual la justicia argentina, entiendo yo por lo menos, con la experiencia que tengo, tanto en la Administración de Justicia como propiamente en el ámbito del Ministerio Público Fiscal, no tiene nada que hacer la justicia argentina en la investigación de este tipo de delitos. Y si yo fuera el abogado defensor, automáticamente plantearía la nulidad de todo lo actuado, porque se está violando una garantía básica, específica, que es la garantía del juez natural. Esto con independencia de la gravedad del delito y, por supuesto, dejando a salvo el derecho de las víctimas que lo tienen a que su delito sea investigado y que se investigue con todas las consecuencias penales que tenga que corresponder en un acto de estas características y de estas naturaleza. Pero vuelvo a repetir, no es competente la justicia argentina y ni siquiera se puede hablar de una declaración de incompetencia con relación a Uruguay, porque es una jurisdicción totalmente diferente. Clarísimo como el agua. Doctor Baños, muchísimas gracias por comunicarse con nosotros. Muchísimas gracias a ustedes, saludos a Jorge, a vos, a César, y un saludo especial para toda la gente de Perú, que esto lo quiero destacar, ¿no? Que tengo un aprecio muy especial por Perú, porque tanto nos han ayudado durante la guerra de Malvinas. Esto lo quiero destacar. Muchísimas gracias por la llamada. Un abrazo, muchas gracias. Ahí está. Doctor, ¿usted sabía todo ya por delante? Bueno, son 40 años pues, del curso dictando parte general, ¿no? Un abogado de Polendas, internacional también. Acá lo que habría que hacer es convencer a un fiscal peruano, invocando el principio de la nacionalidad activa, peruano que comete un delito en el extranjero, para que se abra la investigación acá. ¿Por qué? Porque abierta la investigación acá, en la eventualidad que Uruguay lo haga, ya habría un caso acá armado que podría defenderse para que pueda prevalecer la justicia del Perú sobre la uruguaya, porque tiene un elemento fundamental. En la realidad, así tipo Venezuela, Trump y se acabó Maduro, quien tiene a la persona es el que puede hacer el caso. Quien tiene a la persona, en este caso, a los... El Perú. El Perú, porque están acá los denunciados. Porque Uruguay no tiene nada. ¿Qué investigación y qué proceso vas a hacer si no hay personas, partidos y jugadores? Corrígeme usted si me equivoca, porque lo escuchaba en otra entrevista. En Uruguay creo que son 15, en Argentina 20 y aquí en Perú es la pena mayor. Esa es la duda, porque si se decide a que se haga la investigación acá, el proceso, con el criterio que ahora hay en el Perú de la predominancia de protección frente a las víctimas, a la violencia contra la mujer, etcétera, si van a buscar ese camino es porque están seguros que son inocentes. Porque efectivamente, la pena más grave es así: Perú, Argentina y Uruguay. Buen punto. Entonces, si es que ellos hicieran, porque esto no lo pueden plantear los denunciados, eso lo tendría que hacer un fiscal. Ellos se tendrían que allanar a eso, no presentar ningún reclamo. Tú te apersonas ante el fiscal peruano y le dices... Sí, entonces eso le daría fuerza al caso abierto acá. Y eso si nos quisiera enfrentar a Uruguay, ¿no? Y eso sería una señal, digamos, de que no tienen miedo, están seguros de su inocencia, porque aquí la pena sería mayor. Eso es lo que haría. Eso es lo que haría. Tenemos algunas declaraciones también del abogado de Sergio Peña, Juan Peña. No son parientes, ojo. Incluso tienen el mismo primer y segundo apellido. Pero lo aclaró Juan Peña en entrevista más temprano en El Comercio, que no son familiares. A ver, ponlo, yo lo voy leyendo y luego lo comentamos con el doctor Nakazaki. Son de alianza, creo.
Es aliancistas, creo. Los dos. ¿Dónde lo tenemos? Ahí está. Milagros le preguntó, ¿qué le dijo Sergio Peña? Ninguna persona estaba en estado de inconsciencia. Sergio Peña estaba en la habitación. Sergio Peña estaba en la habitación que era de las chicas. Sé que una tiene 22 años, una de ellas es conocida de uno de los jugadores. Y ese uno de los jugadores es Carlos Zambrano, lo sabemos. Muéstrame la siguiente, porfa. Él le paga todo para que vaya. Exactamente, eso también, porque en la declaración que han visto en el primer video, la periodista uruguaya que ha hablado con la víctima dijo que Zambrano se encargó de pagarle el viaje y el hospedaje a las dos señoritas. Ellas estaban hospedadas en el hotel desde hace 2 días. Ellas los invitan a la habitación a los 3. Las chicas conocen al futbolista desde hace años. Se refiere a Zambrano porque el abogado Peña dijo que Sergio Peña no la conocía, las había conocido ahí. Sin embargo, la periodista argentina dijo que habían estado en otro hotel quedándose, pero claro, lo que habría ocurrido en el Hyatt, en otra habitación, no en la habitación de Zambrano. Eso todavía no está muy aclarado. Continúo. Sergio Peña conoció a las chicas esa noche. No había agresión sexual porque ella nunca se resistió. Peña estuvo en el lugar y nunca va a permitir un acto de violencia a la mujer. Yo solo vengo por Sergio. Si él tiene una conducta ilícita por estar presente, eso no lo hace cómplice ni coautor, pudo ver o no. Si ves un encuentro de ambos con consentimiento, eso es lo que él vio. Pero si vio a 2 personas dándose muestras de afecto, él, Sergio Peña, se retira de la habitación, como dijo el abogado que fue el caso. Tenemos una última, ¿verdad? ¿O esa es la última? A ver, pónmela, por favor. Sergio Peña se encuentra con la denunciante minutos después. Cada uno tiene vuelos distintos, están sorprendidos por el hecho. Todo fue con consentimiento, no actuamos de manera indebida. Se les está tomando a los chicos como si fueran depravados sexuales. Eso ninguno de los 3 hizo. Si en algún momento hubo acto sexual, fue con consentimiento. Doctor Nakazaki. Está claro que pactan que Zambrano las invite de Argentina a Uruguay para que estén en un encuentro 2 damas y 3 caballeros. ¿Hasta dónde debía llegar ese encuentro? Ese es el tema de discusión. La segunda chica hasta ahora no se señala qué pasó con ella. Ella va a ser fundamental, ¿verdad? Total, porque si es en el desarrollo de una invitación consentida que se produce una relación sexual, siempre digo, como Conchita Alonso y una noche de copa, una noche loca, bueno, eso te hará muy triste, pero no hace violador a la persona porque consientes. Pero si se ha aprovechado de una situación, como dice la chica, que le dan alcohol de más y termina con los 3 ella sola, eso es lo que hay que definir. Muchos dicen si es que no hubo consentimiento, es decir, si es que te dijeron no y uno insistió, claramente es violación. Pero claro, uno podría plantear que bajo los efectos del alcohol o bajo los efectos de una droga, no es este el caso, pero otro, ¿no?, que buscan finalmente someter o dejar inconsciente a la persona, pues uno plantearía si es que es necesario un sí. Lo que sucede es que todo depende del contexto, ¿no? Si yo estoy con una chica y los dos tomamos bastante trago y habíamos quedado en que íbamos a tener relaciones sexuales, hasta ahí está bien. Pero si vienen 2 patas más y yo tengo claro que no era un tema de un trío, en ese caso ya no podría haber consentimiento. No ayuda mucho que hayan habido 3 personas. Si es que se quedó una, ¿no? Porque por eso es que la clave es qué pasó con la otra, porque son, de hecho, que habían pactado que León las llevaba y obviamente iban a cenar y probablemente tener relaciones sexuales. Claro, lo que ha dicho la periodista argentina es que en un momento ella estaba con su amiga, pierde de vista a la amiga, no sabe en qué momento la amiga ya no está y que es, digamos, ¿no?, abusada por las 3 personas, por los 3 jugadores. Eso es lo que ha dicho la periodista argentina. No sé si es que podemos sacar ese pequeño byte y volverlo a poner para analizarlo. Ese es el punto que hay que ver, porque no aparece por ningún ángulo ya los 3 contigo, ¿no? Eso no aparece. 3 varones iba a haber, 2 mujeres iban a estar, se iba a tomar trago, sí. Eso permitía el paso siguiente de que 3 con 1, si es que así ha sido, es lo que hay que analizar. Ok, yo quiero preguntar, porque a mí sí me hizo ruido que el primero que sacó un comunicado el día de ayer haya sido Sergio. Marcó la cancha. Y ha sido además el primero que ha contratado un abogado y finalmente ese abogado ha brindado declaraciones. Es decir, eso lo puede poner en la línea de lo que efectivamente plantea el abogado, es decir... ¿En qué momento se retiró? Porque si se queda...
Hay una famosa... Ok, pero el abogado Peña ha dicho, sí hubo una relación sexual consentida, pero claramente no fue de Sergio Peña. Entonces, la responsabilidad de Sergio Peña iría por otro lado más que por... Porque... Si la relación es consentida, nada. Pero si yo veo que están violando a una chica, tengo que actuar. Yo tengo que impedir eso. Y eso me puede generar complicidad, o yo soy el que instiga, el que hace la barra. El instigador también se le sanciona. Pero si él se va en un momento que están las dos solos, hombre y mujer, y se retira, mucho va a depender de... Pero si la ve muy borracha, ¿no? Muy mareada, a punto de perder el conocimiento, ¿correcto? ¿Qué debería haber hecho en ese caso? Porque claro, tú dirías, oye, sí, se están besando y qué sé yo, pero ella está mareada, en cualquier momento va a quedar inconsciente y ahí finalmente... ¿Tienes relaciones sexuales con ella? Yo te diría que depende mucho de algo. ¿Para qué fuimos? Si van, Zambrano, supongamos, oye, estoy de traerme 2 chicas argentinas, vamos a estar ahí, y yo tengo relaciones con esta de buen tiempo, la conozco, así que me voy a quedar con ella. Ya si están bien tomados o no, pero todos saben que en ese contexto se va a producir una relación sexual, yo no vería ahí un problema penal. Pero si con la chica, a lo largo de la reunión, yo veo que no es una chica, pues que viene para tríos, etcétera, y se ha producido eso, acá otra prueba fundamental es el perfil de la chica, el perfil de la víctima, como se dice. ¿Es una chica que por su patrón de vida haría tríos o no? ¿Qué tipo de relación era la que tenía con Zambrano? Porque no necesariamente por pagarle el pasaje era prostituta. A ver, hay que ver. Por eso ni condenemos muy rápido, ni absorbamos muy rápido. Y creo que un gran ejemplo es lo de Dani Alves. Mira, recuerda lo de Dani Alves, hasta preso, todo, y al final inocente. Y en la Argentina también hubo un caso con jugadores de Vélez que finalmente se probó que fue una denuncia falsa, pero... Me ha hecho ruido lo que ha dicho de el perfil de la denunciante. Es vital. Pero ¿por qué es vital? Eso no sería, digamos, un prejuicio, porque uno podría ser incluso una prostituta e igualmente ser violada. No digo totalmente. No, lo que yo digo es si tiene un patrón de conducta como para entender que parte de la manera como le gusta tener las relaciones sexuales es tenerla con tríos. Así como hay hombres que dicen ven con 3, también hay mujeres que dicen ven con 3. Pero eso no es de la noche a la mañana. Por eso es que hay que determinar qué tipo de relación tiene León. Es fuerte lo que dice, pero es realista. Déjeme hacerle entonces la siguiente pregunta y ahorita suelto justamente el video. Es decir, ahora se menciona mucho que hay que creerle a la víctima. Sí, hay que creerle a la víctima, hay que obviamente iniciar inmediatamente una investigación, no pasarlo por agua tibia, sino investigar a profundidad. Pero más que creerle, hay que ser solidario con ella. Ok, solidario. No asumir que dice la verdad. Ok, porque muchas veces se ha planteado, oye, se ha invertido ahora la carga de la prueba, es decir, la presunción de inocencia ya no existe en casos de supuestas violaciones a mujeres. ¿Cómo se ha movido ese equilibrio? Se ha creado un buen sistema que es el interrogatorio en cámara Gesell, donde la declaración de la víctima no la recepciona un policía, sino psicólogos. Primer tema. Segundo tema, se ha trabajado mucho en lo que es psicología forense para establecer cuáles. Tú bien decías, ¿la persona que es violada tiene que denunciar inmediatamente? No porque le da un estrés postraumático, esté enferma 2 o 3 meses y a los 4 recién se recupera. Entonces hay que determinar el perfil de la víctima o el perfil en todo caso de la denunciante, para no decir víctima, para determinar tu forma de vida era compatible con lo que se dice que se hizo consentido, 3 contigo solo. Tú tenías una relación sentimental, ¿cuál era tu tipo de relación? Toda la historia, pero eso es un indicio, eso tampoco no es definitivo. Entonces, aquí la pregunta, son indicios. ¿Cómo se define si es que finalmente hubo o no una violación justamente por tener sexo carnal no consentido? Si una persona es violada, su psique no es la misma. No solo las lesiones físicas deja la agresión sexual, sino deja lesiones psicológicas. Tiene que haber algo en esa personalidad y eso lo ha desarrollado profundamente la psicología forense. 1. 2, tu tipo de vida. ¿Quién eres tú? ¿Por qué desde Argentina vas a Montevideo? Bueno, pero a ver, me imagino que también es el perfil de los denunciados entonces también. Totalmente. O sea, aplica en partes iguales. Totalmente. Okay. Totalmente. Okay. Y tú tienes razón, hay una carga ideológica buena que hay que proteger a las mujeres, todo, pero te doy un dato.
todo procesado por feminicidio en el Perú es condenado. No absuelven a uno. O sea, ni uno puede ser celópata, tener un trastorno, todos para adentro. Entonces, por eso es que hay que comenzar con calma. Te hablábamos hace un ratito del ejemplo de Dani Sáenz, el otro fue Neymar. Claro que Neymar tenía más recursos, se la tenía grabada la chica. Ok, ¿no? Pero entonces el punto es, o sea, no son culpables a priori, no ha sido ni digamos, culpable víctima, pero obviamente hay que acoger la denuncia y hacer las investigaciones. Ese es el principio que justamente ha marcado un cambio de lo que antes era, que se pasaba por agua tibia y vaya que había muchas violaciones como las siguen habiendo. En Argentina, el marido no violaba, por ejemplo. Ok, y eso ha cambiado con el tiempo. Ponme un poquito, por favor, ahora sí lo que dijo la periodista argentina, que dice haber conversado con la denunciante. Un comunicado. Ok. Es claro que había el pacto, 3 hombres, 2 mujeres. Es claro que había el pacto de que iban a tomar licor. Es bastante probable que parte de lo consentido era que haya relaciones sexuales. ¿Cómo las hubo? Es un primer tema que hay que definir. Y segundo, ¿de qué características? Porque de repente no le han pagado a la chica y por eso reclama. Por eso es que hay varias cosas que hay que analizar. Pero tú te estás mandando con todo. No, digo, en todas las hipótesis posibles, ¿no? Porque sí, es una chica correcta que tenía una relación... Pero ¿qué tal si la hipótesis dice que justamente sí eran amigas, incluso habían tenido relaciones sexuales, se habían, no sé, besado, etcétera, etcétera, incluso con las dos, con una, y súbitamente, ella se emborrachó y alguien creyó que finalmente, porque lo había tenido anteriormente y qué sé yo, también podía finalmente, ella se despierta, se da cuenta que ha tenido relación sexual y que finalmente ella no estuvo ahí para decir ni sí acepto, ni para disfrutar lo que debería ser lo que disfruten ambas partes en una relación sexual. ¿No? Por eso es que en el Perú es un delito doblemente agravado, violación sexual con una mujer en estado de inconsciencia que provocas o aprovechas. Si yo me encuentro con un paquete dormido, no puedo tener relaciones sexuales con ella. Ese es el punto. ¿Qué viene, Martín? Perdón, me perdí. Vamos a un corte comercial rapidito y regresamos con el doctor Nakazaki. A ver si me da tiempo para hablar de otras cosas, porque yo lo he estado esperando 5 años en otro canal para entrevistarlo y nunca pude. Venimos.